Gracias a Dios porque es su misericordia, ¿cierto? Sobre nosotros, su misericordia la que nos sostiene, y para mí es un privilegio realmente estar acá. Bueno, es una de las cosas que Dios hace, ¿no? De las cosas que uno no programa, sino que Él es el que programa. Mi esposo está esta semana en una reunión de trabajo y pues quiso traerme, ¿sí? No sabíamos con qué planes, pero he podido compartir con mi hermano Wilmer, con su familia y también con uno de mis hijos, el mayor, que vive acá en Bogotá, y mis dos nietos. Ha sido una bendición. Así que bueno, esperamos que Dios también nos siga bendiciendo a través de su palabra. Amén. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en Santiago. He estado en este tiempo, hace algunos días, compartiendo allá en Villavicencio sobre esta carta, ¿sí? Y me ha bendecido muchísimo. Así que quiero compartir con ustedes estos primeros versículos de Santiago capítulo 1, y voy a leer del versículo 1 al 18. Usted que, bueno, sé que también hay personas conectadas allá virtualmente, entonces si usted puede ubicar su Biblia o en su celular. Me gusta mucho cargar y siempre para donde voy cargo el libro físico, ¿sí? No sé si es fanatismo, como se llame, pero me fascina. Sufro cuando tengo que leer en un celular porque me parece a mí que no entiendo igual, ¿sí? Aunque es la misma palabra, ¿sí? No es que si usted lee en un celular no va a entender, no, yo no entiendo. Entonces, para estudiar me gusta mucho el libro físico, ¿sí? Donde puedo subrayar, donde puedo anotar, y eso es maravilloso. Pero usted que tiene ahí su celular, su Biblia, puede seguir la lectura. Santiago 1, 1 al 18 dice así el Señor: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, perdón, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, qué pena. Cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos.
Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Amén. Amén. Bueno, quiero ver un poquito del contexto de esta carta, y es que el verdadero nombre de Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús. Para Santiago no le fue fácil, o para Jacobo no fue fácil aceptar el ministerio terrenal de su hermano, ¿sí? Y yo estaba pensando, no es fácil que de pronto, si usted tiene varios hermanos, de pronto, por lo menos en nuestro caso, que somos bastantes, y que de uno de ellos resulta diciendo que es Dios, ¿sí? No es fácil, ¿cierto? Que en nuestra casa nazca un niño y que pronto, a medida que va creciendo, y la mamá y ella sabía, y digan, es que Él es Dios. Y así fue Jesús. Jesús nació en el hogar de José y María, y de pronto sus hermanos se enteran y empiezan a escuchar, es que Él es Dios, es que Él se llama Jesús, es que es Emmanuel, es Dios entre nosotros, y Él viene para salvar a toda la humanidad. Y hoy nosotros pensamos y leemos y nos parece bonita la historia, pero si nos trasladamos allá a la realidad de ese momento, no fue fácil que en la casa alguien dijera que es Dios, porque ¿y este que se cree? ¿Cierto? Entonces la envidia de los hermanos, de todos, no era un ambiente tan agradable. Y la Biblia nos cuenta que Jacob estaba entre esos que no podían aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. En Juan 7, 1 al 5 nos dice, y ellos mismos lo rechazaban y le decían, váyase, vaya, o si usted es Dios, preséntese y dése a conocer. Pero le costó a Jacob aceptar que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador del mundo. Y hasta después de la resurrección, cuando Jesús se aparece, lo menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Pablo menciona que Jesús mismo se apareció a Jacobo, y Jacobo es transformado cuando tiene ahora ese encuentro con Jesús resucitado, ¿sí? Es hasta ese momento cuando es transformado, y entonces después le vemos en el libro de los Hechos siendo un gran líder en la iglesia en Jerusalén. Y esa es como un poquito, ¿cierto?, del contexto de esta carta. Y es interesante que cuando Santiago comienza a escribir en su saludo, él no se presenta ahí como el hermano de Jesús, porque ahora que ha sido transformado podía decir, oiga, ahora me siento orgulloso de ser el hermano del Salvador del mundo, ¿sí? Cualquiera de nosotros lo haríamos, ¿cierto? Y ahora, uy, qué orgullo, ¿cierto? No, yo soy la hermana del pastor Wilmer, ¿sí? Yo soy la hermana del Hijo de Dios, que resucitó, que murió. Eso era algo grande. Pero él, mire cómo se presenta, cómo introdujo su carta: como esclavo del Señor Jesucristo, ¿sí? Ni siquiera se presenta como hermano del Señor. Dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, para él es un privilegio servirle a Dios. Servir, está dispuesto a servir. Hoy no conocemos de pronto o no tenemos tan claro, porque hoy ya no hablamos de esclavos, ¿cierto? Y menos en nuestra cultura occidental, aquí en Colombia no hablamos de esclavos, ¿sí? No tenemos esa vivencia y cerca de saber lo que es un esclavo. Pero en el tiempo de estos primeros cristianos, para ellos era muy claro saber que el esclavo
así fuera comprado por precio o por amor, como fuera, perdía sus derechos. ¿Sí? Un esclavo no tiene ningún derecho, solamente está para decir, como dicen en el ejército, ¿no? Como ordene mi Señor, ¿cierto? Lo que ordene, como ordene. Y si nosotros como hijos de Dios pensamos en esto es grande, ¿cierto? Decir como ordene, Señor, presentarnos como esclavos de Jesucristo. Y para ellos fue, tanto para Santiago como para los demás apóstoles, fue tan grande esa revelación del Señor, conocer a Jesús así, que después están dispuestos a dar su vida y a morir como mártires por la causa de Cristo, a ese que habían seguido, a ese que habían servido y habían aprendido, con quien habían compartido tanto tiempo. Santiago, aunque él no fue discípulo, él no conoció a Jesús allá, pero sí estaba consciente y sabía, había escuchado sus mensajes, conocía de sus milagros, conocía de la vida de su hermano, así no lo aceptara, él sabía todo lo que había hecho, ¿sí? Era consciente. Y ahora está escribiendo a los creyentes que esa iglesia que nació en Jerusalén fue dispersada, fue perseguida tanto por los líderes religiosos como por el imperio romano. Están siendo perseguidos y han sido dispersados por todas partes, dice, por todo el mundo, están dispersos. Así que Santiago escribe a esos creyentes, él no está escribiendo a otro público, no está escribiendo a otra audiencia, sino a esos creyentes, aquellos que han conocido, como dice el versículo 18, a quienes Dios por su voluntad ha hecho nacer de nuevo, a esas personas que eran conscientes de su maldad, de su pecado, y que por la voluntad de Dios han sido transformados. Y aquí estamos, y allá los que están en casa escuchando, todos estamos en esa necesidad de ser transformados por esa gracia de Dios. Y es a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que está escribiendo el Espíritu Santo esta carta. Así como la iglesia estaba sufriendo en ese tiempo, persecución, muchos problemas, enfrentando muchos problemas, diferentes circunstancias, dice, diversidad de pruebas y de tentaciones. No es diferente al tiempo de hoy, ¿cierto? A nuestra realidad. Hoy como iglesia, aunque no estamos siendo perseguidos, porque realmente en Colombia no hay persecución a la iglesia, ¿cierto? Por ahí lo que más uno escucha y que llama persecución es que digan, como que esos aleluyas, ¿cierto? O que odiamos esos evangélicos, o que digan, vamos a prohibirles que hagan una reunión en tal parte. Y para nosotros eso es, no, nos están persiguiendo, ¿cierto? Pero realmente, según la Escritura, eso no es persecución, ¿sí? Y ni se puede comparar con eso. Pero sí enfrentamos en nuestra realidad problemas, tentaciones, ¿sí? ¿Cuántos aquí son tentados? 3. Felicitamos a los demás. Ya son cuerpos gloriosos. Y enfrentamos tentaciones a diario, ¿no es cierto? Tentaciones como las está describiendo aquí Santiago, dirigido por el Espíritu Santo. Y es por eso que a este pasaje, no como un tema a desarrollar, pero a este pasaje, al análisis de este pasaje, yo le he puesto un título: necesito sabiduría, ¿sí? Usted puede leerlo y ponerle otro título, el que a usted le guste, ¿sí? Pero a mí me gustó este. Entonces, necesito sabiduría. ¿Para qué? Aquí dice el versículo 5 que si
me falta sabiduría, la puedo pedir a Dios, ¿sí? Entonces me da esa salida, me da esa alternativa, ¿cierto? Me da esa solución a mi necesidad. Y necesitamos sabiduría en esos momentos de problemas. ¿Cómo enfrentar un problema? ¿Cómo enfrentarme a la tentación? Y aquí estamos viendo varias tentaciones que estaban enfrentando los creyentes allá dispersos, y Santiago escuchaba de la batalla que ellos tenían y escribe en general para la iglesia, y es unas tentaciones de enriquecerse, unas tentaciones, estaban frente a la tentación de saber más que otros, de sentirse suficientes, ¿sí? Esa es una tentación de nuestra carne. Mire que la tentación dice acá que no es del mundo, no viene del diablo. A veces siempre se le echa la culpa al diablo, ¿cierto? Es que el diablo me tentó. Y no es ni del diablo ni del mundo, y dice menos de Dios. ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde surge? De mí mismo, de adentro, ¿sí? De adentro, dice de mis propios deseos pecaminosos que me quieren arrastrar hacia el mal. Y aquí está diciendo que podían haber tentaciones de envidia al ver a muchos que son prósperos. Allá tienen esos que impíos que no conocen a Dios y tienen mucha riqueza. ¿Y por qué yo, que soy hijo de Dios, no tengo tanto? Y empieza a envidiar, ¿cierto? Y puede ser una tentación bien fuerte. También los deseos hacia cosas que desagradan al Señor. Todo lo que desagrade a Dios es pecado. No hay pecados grandes y pequeños. Delante de Dios, la Biblia habla de el pecado. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta cuando ha leído, cierto? Dice el pecado, no de pecados. Y es de pronto uno de los errores. Yo he tenido que analizar eso en mis enseñanzas, en mi manera de estudiar la palabra, que inconscientemente seguramente hemos clasificado como que hay pecados grandes y pecados más pequeños. Entonces, cuando nos convertimos, nuestros pecados grandes fueron borrados, ¿sí? Entonces ya no mato, ya no robo, ya no adultero, ¿sí? Y ya soy perdonado, ya soy santo, ¿sí? Porque ya dejé de chismosear, ¿sí? Ya no hablo, ¿sí? Pero queda el resto de pecados que produce nuestra naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué de esos pecados pequeños que llamamos nosotros, pero que delante de Dios son los mismos, ¿sí? Como la mentira. ¿Cuántos mentimos? También hay unos que no mienten, vea. Felicitaciones. Y más los que están allá en la casa, pues hay un buen grupo, ¿cierto? Pero les pedimos que nos perdonen porque todavía yo miento, ¿sí? ¿Y la mentira es pecado o no? Entonces esa me hace pecador, ¿cierto? Y a diario, cositas, detalles que a veces pasamos por alto y no tenemos esa conciencia de pecado, de que necesito arrepentirme, de que necesito reconocer esa incapacidad que tengo para solucionar mis problemas, para resolver mi situación delante de Dios. Necesito acudir a Él. Pero también algo interesante que quiero compartir en este tiempo, y es que aquí encontramos tres palabras, ¿sí? En este pasaje encontramos tres palabras, como son gozo, fe y paciencia, ¿sí? Está relacionando con algo inevitable que es en nuestra vida, que son las pruebas. ¿Sí? Aquí está describiendo esto, pero habla de gozo,
habla de fe y habla de paciencia. Y quiero hablar así rápidamente dentro del desarrollo de estas tres palabras. Hay cuatro propósitos que nos presenta aquí la palabra del Señor. Y vamos a ver el propósito de las pruebas. Las pruebas, aquí habla que cuando tenga diferentes pruebas, dice que se sienta alegre, ¿cierto? En la Reina Valera el 60 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Realmente es imposible para el ser humano sentir gozo cuando hay pruebas, cuando hay problemas. ¿Quién se siente gozoso porque está enfermo? No, ninguno, ¿cierto? ¿Quién se siente gozoso porque perdió el trabajo, porque se quedó sin trabajo? No, es difícil. O cuando estoy frente a una dificultad mayor, es difícil sentir, es imposible, digamos, es imposible sentir gozo en ese momento de aflicción. Pero, ¿qué es lo que está diciendo el propósito que tiene esa prueba? Entonces, lo que produce gozo en mí como hijo de Dios, en ti como hijo de Dios, el pasar por una prueba no es en sí la situación. Lo que produce gozo es el propósito de esa prueba. Y el primer propósito que quiero mencionar acá es que de las pruebas, el primer propósito es recordarme quién soy. Recordarme quién soy. ¿Sabes tú quién eres? ¿Has pensado en eso? Hoy el mundo nos conoce y es muy, muy común, ¿cierto? Por conocer a alguien por sus títulos, a veces ni por el nombre, nos cuesta, ¿sí? Y entre nosotros como iglesia, entonces nos llamamos hermanos, y es un título bueno, bonito, ¿cierto? Porque pues sí, suena bonito, familiar, de comunidad. Pero entonces, no es que ese es el doctor fulano de tal, aquel es el ingeniero, aquel es el arquitecto, este es la psicóloga, este es tal, y suena bonito. Es el pastor, es la pastora. Pero ¿qué si quitamos esos títulos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Si me quitan el título de pastora, ¿quién soy? Si te quitan el título de tu profesión, ¿quién eres tú? Entonces, aquí nos muestra que es propósito de la prueba, nos recuerda que somos hijos de Dios. Es el mayor título que tú y yo podemos tener, llamarnos hijos de Dios, saber que somos hijos de Dios, que mi identidad, que lo que me identifica en este mundo es eso, que no pertenezco acá, que soy de arriba. Y eso a veces lo tenemos acá. Sí, yo soy ciudadano del cielo. Pero a veces se nos olvida cuando estamos en diversas pruebas. Entonces, saber que si soy hija de Dios, soy perdonada. Y el gozo viene de arriba, ¿sí? El gozo lo produce Dios. Ese gozo no lo puedo producir yo, ni lo puede producir las circunstancias. El gozo que está hablando aquí la Biblia, el gozo que nos habla Dios, es el gozo que produce el Espíritu Santo en alguien que ha sido transformado, en alguien que está recibiendo ese trabajo del Espíritu Santo dentro de él. Entonces, es por eso que el apóstol dice: gócense. O sea, hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito por el cual estar gozosos. Gozo de saber que soy hija de Dios. Gozo porque tengo una esperanza viva en Él. El gozo
de que aquí no voy a estar todo el tiempo, que esto aquí es temporal. Entonces, como hijos de Dios, eso debe llenarnos de gozo y de esperanza. Aunque aquí a diario, continuamente, vivamos diferentes momentos que nos causan dolor y tristeza. Una segunda palabra es fe. La fe la produce Dios. Perdón. La fe la produce Dios, porque mire que las tres palabras que estamos viendo pertenecen al fruto del Espíritu Santo. Está mencionado en Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿qué más? Bondad, fe y mansedumbre. ¿Sí? Y estas tres palabras están ahí, tanto el gozo como la fe, como la paciencia. La fe. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios hemos hecho de la fe una condición de nuestra mente, ¿sí? Una condición de la mente. Yo puedo creer por una promesa, ¿sí? Hay muchas promesas y por cierto las buscamos, ¿cierto? Y nos gustan las promesas que están en la Biblia y las tenemos ahí presentes. Y tenemos fe para creer que hay una promesa, pero a veces nos falta, no podemos apropiarnos de esa promesa. Como en el Salmo 91, ¿sí? Un salmo muy conocido, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Es una promesa. Cuando leemos todo ese salmo, usted si lo lee detenidamente, hay cantidad de promesas ahí, de cosas bonitas que Dios quiere hacer. Pero el versículo 1 está marcando, ¿cierto? Como el orden, el inicio de eso, diciendo desde qué punto parte esa promesa. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces de ahí para abajo está. Para el que habita al abrigo del Altísimo podrá estar seguro en estos y en estos momentos. ¿Sí? Y tenemos ahí promesas, y en la Biblia muchas promesas. Pero aunque ahí nos habla de protección, en esta pandemia ha sido terrible, ¿cierto? Y muchos han entrado en pánico y hemos sentido miedo. ¿Usted ha sentido miedo en este año y medio de pandemia? Los mismos 5. Pero bueno, sí, yo he sentido miedo. Gracias que 4 me acompañan. Sí, pero hemos sentido miedo. Y por todas partes oímos y escuchamos, y qué miedo, y que me llegue, no, que no me llegue, ¿sí? Y sentimos pánico. Es normal y no es pecado, es normal, porque así somos, frágiles, débiles. Los seres humanos somos así. Solo la gracia del Señor nos hace fuertes. Solo Él se hace fuerte en nosotros. Cuando le conocemos, es el que hace la diferencia. Entonces esas promesas se vuelven realidad cuando podemos de verdad apropiarnos de ella y creer no en lo que dice ahí, es quién dijo esa palabra, ¿sí? ¿Quién dijo esa palabra? Si Dios lo dijo, aquí en el versículo 17 dice: Él no cambia. No es que Dios dijo esas promesas en un momento de alegría y de emoción y después no, se enojó y ahora no va a cumplir su palabra. No, Dios no cambia, Dios no varía, Dios no es como nosotros. Y a veces nosotros los seres humanos pensamos que Dios, o sea, el Dios que como que tenemos ahí presente, es un Dios que cambia como yo, que hoy estoy contento y mañana puedo estar bravo. Sí, yo recuerdo cuando estábamos pequeños, mi mamá usaba una frase, decía: pórtese bien porque Dios se pone bravo si usted se porta mal. ¿Sí? ¿Usted le ha dicho eso de pronto a sus hijos?
No haga pataleta porque papito Dios se pone bravo. Qué triste que Dios fuera así, ¿cierto? Qué triste sería que tuviéramos un Dios así, que a diario está cambiando, entonces todo el tiempo estaría enojado, mandando sus juicios sobre la tierra, porque a diario lo que sube, ¿qué es? Nuestra maldad. ¿Sí? Pero Dios no es así. Él dice no cambia, no hay sombra de variación. Él dijo que nos va a guardar, que nos protege, que nos acepta como sus hijos, y Él lo cumple. Que Él quiere revelarse a nosotros y Él lo cumple. Y el propósito acá es entonces que nuestra fe, mostrar que mi fe es auténtica. Cuando ese es cierto de la fe y viene la prueba, ese segundo propósito es mostrar que mi fe es auténtica. Él está probando mi fe. Puede ser que no sea auténtica y podamos tener fe para algunas cosas y no creer por otras que son como más difíciles. El oro, dice el apóstol Pedro, y también sabemos que el oro se prueba con fuego, ¿sí? Y dice el apóstol Pedro que así como se prueba el oro, también nuestra fe es necesario que sea probada. ¿Qué prueba Dios cuando permite que pasemos por diferentes situaciones? Está probando mi fe, la fe que Él ha puesto en mí, la fe que tengo en Él, la medida en que puedo creer en su palabra, ¿sí? Mostrar que es auténtica. Si paso al otro lado de la prueba, entonces mi fe es auténtica, su fe es auténtica, nada lo va a hacer desistir. Y hay un tercer propósito, y es que el permanecer firme trae honra y gloria a Dios. Trae traer gloria y honra a Cristo. No solo ahora, sino cuando Él se manifieste. Estamos esperando, ¿cierto? Esa segunda venida de Cristo. No sé si usted lo está esperando con tantas ansias como yo, pero me parece como que mañana ya estemos arriba, ¿sí? Cada día, ay Señor, tú puedes venir hoy, tú puedes venir esta noche. Y qué rico mañana estar ya con Él, transformados allá sin ninguna relación con el mal, con el pecado, ¿cierto? Con el sufrimiento. Pero mientras estamos acá, que nuestra fe le dé honra y gloria a Él. La paciencia, que es la tercera palabra que aparece ahí, es dice una cualidad de no rendirse ante las circunstancias, y tiene el propósito de hacernos producir fruto que glorifique su nombre, de producir perseverancia, de pulir nuestro carácter. Ese es el cuarto propósito. Las pruebas tienen ese propósito, no en sí por las circunstancias, sino porque Dios, ninguna situación, mi hermano, ninguna circunstancia, ninguna prueba, como se llame, ninguna cosa que tú vivas negativamente, ninguna cosa que tengas que enfrentar, ningún problema está sin un propósito. Es una oportunidad que Dios permite para desarrollar su carácter en el mío. Es una oportunidad. Cuando estés en diversas pruebas, podrás decir: estoy aprendiendo. Porque cada situación complicada, por más complicada que sea, es un aprendizaje, es un proceso, hace parte de un proceso de aprendizaje. Estoy aprendiendo. En esta situación estoy aprendiendo. En esta enfermedad estoy aprendiendo. A través de esta crisis estoy aprendiendo. Así no lo entendamos, pero es un proceso de aprendizaje que Dios en sus planes lo tenía ahí para pulir nuestro carácter.
Y esa paciencia está asociada con la misericordia. Está asociada con la misericordia demostrada en nuestra relación con las demás personas. Es otra cosa que nos cuesta, ¿cierto? No somos tan pacientes, ¿o sí? ¿Hay pacientes? Nos cuesta mucho. Y ser misericordiosos, mucho más, ¿cierto? Mucho más nos cuesta. Pero esa paciencia está asociada con la misericordia y demostrada en las personas que tengo al lado. Porque yo amo al Señor y yo soy, con Dios somos, sí, muy amigos. Pero con los del lado, qué difícil, ¿cierto? Entonces hay muchos roces, por eso encontramos y chocamos esas dificultades. El que es ordenado pelea con el desordenado, ¿sí? Ay, eso es difícil soportar a ese que es desordenado. El diligente no quiere estar al lado de uno que sea más perezoso, ¿sí? Uy, no, me ofende, me desespera, ¿sí? El creativo con el que no es tan creativo, con ese que mediocremente, pues esto puede salir así sale bien, ¿sí? No le pone mayor problema. Y el otro, y chocamos y nos cuesta. El extrovertido con el introvertido es difícil, ahí siempre. Yo aprendí, mi esposo es de un temperamento, de una personalidad muy alegre. Él es extrovertido, bueno, ahora ya no tanto. Ya aprendió de mí. Wilmer lo conoció recién convertido, más joven, y él es demasiado extrovertido. Yo no tanto. Bueno, yo no soy extrovertida, ¿sí? Yo soy introvertida. Y al comienzo tuvimos bastantes problemas, bastantes roces por eso, porque él quería que yo fuera como él y yo quería que él fuera como yo, ¿sí? Y es difícil convivir con esas diferencias, aceptar esas diferencias de las demás personas. El responsable choca con el irresponsable, el fuerte con el débil, y esa es nuestra batalla constante. Pero bueno, este propósito de las pruebas es bastante bueno y valioso, ¿cierto? Es bastante bueno. Y seguido a este propósito, pues está la sabiduría, la que hablamos en el versículo 5. Y quiero terminar leyendo unos versículos que están ahí acerca de la sabiduría, en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 3, versículo 13 al 17, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Gloria a Dios. Lo terrenal, lo humano, lo que es nuestra realidad aquí, ¿sí? Esa es nuestra realidad. Todo esto que vivimos hoy es temporal, ¿sí? Y de eso debemos tener mucha conciencia. Es pasajero, la vida misma es efímera, ¿sí? Esa realidad que vives hoy, cualquiera sea, es algo temporal. Pero para los hijos de Dios hay una vida eterna,
¿sí? Hay una vida eterna, hay un gozo eterno, hay un reino eterno y hay una herencia eterna también. Y esa es nuestra meta, esa es nuestro punto de referencia hacia dónde vamos cada día. Y cuando analizamos la palabra del Señor, nos confirma que nuestra ciudadanía está arriba. Eso no es algo así como una fábula, como algo que como una ilusión. Es una realidad y es un mensaje de esperanza para nosotros. Es un mensaje de ánimo, ¿sí? Es un mensaje que nos debe retar a considerar la obra de Cristo en la cruz, tan valiosa como lo recordamos hoy. Es que Cristo murió por nosotros, que la obra de Cristo en la cruz, y que solo en su obra, solo en la obra de Cristo hay perdón y salvación para todo el que cree. Pero que a diario necesitamos de ese perdón, que a diario necesitamos ir a la cruz. Cuando usted se sienta desanimado, cuando usted sienta que no puede amar a alguien, miremos a la cruz. Mira la cruz. Allá muriendo, mientras golpeaban su cuerpo, Jesús dice: perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, ¿sí? Y es el mayor ejemplo que tenemos para afirmarnos en este tiempo mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Les invito a estar en pie y oramos. Padre bueno, gracias. Gracias te damos a ti por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Eres tan bueno, eres tan fiel, eres tan grande y poderoso, Señor. Gracias por amarnos hasta morir por nuestros pecados. Gracias por amarme hasta dar tu vida, Señor, hasta ir allí y sufrir tanto dolor por mi maldad, por mi pecado, llevando mi maldad, llevando la maldición que había sobre mí, la muerte, que es lo que yo merezco, es la muerte por mis pecados. Tú moriste en mi lugar y por eso hoy te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amada iglesia. Dios les bendiga.